Sean bienvenidos a este webinar sobre análisis de traves de concreto en StatPro, llevado a ustedes por Ingenia, Capacitación Integral. Vamos a estar revisando diferentes temas relacionados totalmente a la parte de análisis. Vamos a ir revisando qué sucede con los programas, con las normas, todos estos temas. Algunos de los documentos, de los temas que ya hemos tratado, los van a encontrar tanto en el canal de Ingenia, en otros webinars que tenemos disponibles o también dentro de la página de en la página web directamente de Ingenia. Ahí pueden encontrar algunos archivos de descarga como reglamentos de construcción. Pueden encontrar también otros archivos descargables como formatos de memoria de cálculo, como formatos para dosificar concreto, para generar acero en un generador de obra, entre otros documentos que pueden encontrar y cursos que estamos seguros que les puede ayudar a entender mejor cómo darle solución a los proyectos que se les presentan día a día o que buscan realizar para poder darle solución. Entonces, les voy a compartir pantalla primeramente para que revisemos un poco del programa y lo que vamos a estar platicando. Les recuerdo que cualquier duda, pregunta, comentario, idea que tengan, pueden colocar su texto en el chat. Vamos a estar ahí revisando ese chat y respondiendo todas estas dudas. Muy bien. Cualquier duda que se presente, entonces me quedo atento al chat. Bien, algo inicial por definir es a qué se refiere hacer un análisis de una trave. ¿Qué implica hacer un análisis y cómo es que decimos que ya estamos analizando? Explicamos un poco en el webinar anterior que un análisis no necesariamente quiere decir aplicar algún método de solución de estructuras. Si bien conocemos métodos como, digamos, método de Cross, método de flexibilidades, método de rigideces, o sea, formas en las que podemos calcular ciertos resultados o características de la estructura, eso es a lo que le llamamos un método de cálculo. Si bien podemos también calcular cuál es el momento flexionante, la fuerza cortante, la torsión de una trave y los desplazamientos, bueno, todo eso se refiere a una parte que es cálculo. Calcular implica conocer las características de resultados de las estructuras. No hay que confundir con analizar, puesto que analizar conlleva un trabajo más amplio. Analizar tiene que ver también con el manejo de lo que son nuestras normas, reglamentos, eh, algunos otros manuales que ocupamos. Ya hemos explicado también en otros webinars cuándo se ocupa el reglamento de la Ciudad de México, cuándo se ocupa el reglamento de cada estado de la República, cuándo ocupamos las normas del ACI o cuándo ocupamos el manual de acero del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, o el IMCA. Hemos explicado, bueno, cuándo se ocupa y cómo se deben de referenciar. Todo eso también incluye hacer análisis estructural. O sea, estamos cuestionando un problema para resolverlo a través de problemas más sencillos. Algo que también incluye hacer un análisis es el poder determinar algunas características de ejecución de obra. Es decir, el trabajo del analista estructural, no se detiene en la parte de la computadora, de gabinete, sino que se extiende también a razonar cómo va a llevar a cabo los proyectos y qué desventajas o qué ventajas puede tener al implementar una propuesta. Quería que revisáramos esta parte porque yo creo que todos conocemos este documento, o lo hemos oído mencionar, que son las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto. En específico estamos en el punto 16.9, que nos habla de las tuberías, ductos, conexiones y accesorios incluidas en el concreto. Es una de las dudas que a veces surge al momento de analizar una trave. Si es que puedo yo colocar un elemento, una tubería, que cruce mi trave.
Y esto a veces se lo preguntamos al maestro de obra, al cabo, que nos diga si cómo ve, si se puede, si no se puede, si cabe, si no cabe, pero no se trata de que investiguemos en obra si es que se puede o no se puede. Tal cual, las normas nos indican ese tipo de procesos constructivos por llevar a cabo. Por ejemplo, aquí nos indica en 16792, no se permitirá la inclusión de tuberías, ductos, conexiones y accesorios de aluminio en elementos de concreto, a menos que cumplan con, y ya nos da algunas características de las que debe de cumplir, tengan cubiertas o protecciones especiales, estén aislados eléctricamente, se prohíben los aditivos a base de cloruro de calcio, que parecerá muy específico, pero a veces los materiales, aunque eh, sean ocupados de manera normal, puede que en su fabricación tengan algún componente que pueda perjudicar a nuestra trave. Quería que viéramos también esta parte, el 16795. Si tú eres alguien que se enfoca a la parte de obra y que realizas ejecución, que es contratista, arquitecto, ingeniero, pero estás más sumergido en la parte de obra, es de mucha ayuda que conozcas esta parte de las normas, porque aquí vienen muchas soluciones que a veces se presentan al momento de ejecutar que por una u otra razón no se habían contemplado en el cálculo. Hablando de lo mismo de las instalaciones, nos dice aquí, excepto cuando se haya establecido en los planos o haya sido aprobada por el proyectista, las tuberías, ductos, conexiones y accesorios incluidos en losas, muros y vigas de concreto deberán cumplir con, con si puedes meter una tubería en un ducto, pero restringido a que el diámetro exterior de tuberías, ductos y conexiones, accesorios, no sea mayor que un tercio del espesor de la losa o del ancho del muro y de la viga. Entonces, aquí ya nos da un parámetro para definir también eh, la relación que tiene nuestra trave con el elemento, con el proyecto, perdón, de instalaciones, que sería qué qué tanto puede atravesar la trave, la instalación, perdón, nuestra trave, qué tanto diámetro. Y dice que un tercio del espesor de la viga, un tercio del espesor de la viga. Vamos a pensar en una viga, en una trave, que llamaríamos que tiene 20 centímetros de espesor o de base. Si lo multiplicamos aquí por un tercio, ¿m? Nos indica que se puede atravesar una tubería que tenga hasta un diámetro de 6,6 centímetros. 6,6 centímetros. De manera muy estricta y de manera muy teórica, tendríamos que permanecer exactamente en 6,6, pero dependiendo de el proyecto en el que estamos trabajando, si es algo que no requiere tanta, digamos, una casa habitación, algo pequeño, no requiere un nivel de seguridad tan grande como estructuras de muchos niveles, pues podríamos, por criterio, decir que podemos llegar a los 7 centímetros, inclusive a los 8 centímetros. Esto ya no viene aquí, está estrictamente, digamos, prohibido. Si algún derreo nos dice que esa tubería que pusimos de 8 centímetros no cumple, porque aquí dice, está en su derecho de decirnos que no. Pero también dentro del criterio que desarrollamos, podemos argumentar que puede incluirse un ducto de mayor medida del que aquí nos dice, con el criterio de que la estructura pues no requiere ese nivel de seguridad tan alto. Ambas situaciones pues son correctas y es lo que deben de conciliar DRO y el analista estructural. Bien, este tipo de cosas entonces es las que nos ayudan a llevar a cabo un mejor análisis. Como vemos, no estamos haciendo una parte numérica, solo hicimos ahí una multiplicación. No estamos tampoco llevando a cabo procedimientos con integrales, con derivadas, con matrices. Si bien todas esas partes de cálculo forman el análisis, aquí también estamos razonando un poco más en lo que va a ser la construcción de nuestra trave. Muy bien, para quienes se fueron integrando ya casi al final, les recordamos, estamos trabajando el tema de análisis de traves de concreto en StatPro. Ahorita vamos a checar un poco más del programa. Les recordamos también que dentro de Ingenia Capacitación Integral pueden encontrar tanto en los cursos que son a través de Zoom, como aquí lo estamos haciendo ya de manera muy detallada,
O los cursos que son pregrabados, los pueden encontrar en la página web de Ingenia, se inscriben y ya van tomando el curso conforme a las grabaciones, ya con el tiempo que ustedes dispongan en su día a día. Estamos seguros que van a encontrar algún tema que sea el que requieren para poder darle solución a sus proyectos, o algún tema que les ayude a entender mejor qué es lo que requerimos en diferentes proyectos por realizar. Entonces, bueno, ahorita también estamos por iniciar el curso de StatPro y de cálculo de estructuras de concreto. Vamos a iniciar en este fin de semana, ya enfocados totalmente a ir haciendo pues un paso a paso. Aquí por cuestiones de webinar vamos ocupando un espacio de 40 a 50 minutos en el que vemos toda esta forma de explicación de los temas. Muy bien, vamos entonces al programa para que también entendamos un par de cosas sobre el uso de un software. Muy bien, el manejar un software no precisamente nos ayuda a darle solución mágica a todo el proyecto. A veces algo de lo que hemos visto es que hay dudas sobre si algún programa nos va a generar el cálculo, las cimentaciones, las características del suelo, los planos, la cuantificación, si es que de un solo programa se puede sacar todo eso y cuál es el mejor programa para poder llevarlo a cabo. Pero no es así exactamente como funciona el aprender a utilizar un software. En realidad, un software pues viene a ser una cierta herramienta que ocupamos dentro de todo el proceso de análisis estructural. Un ejemplo, pues lo podríamos ver con su contraparte, que serían hojas de cálculo programadas. Lo que una hoja de cálculo está haciendo, pues simplemente es que se introdujeron algunas fórmulas para multiplicar, para sumar, para restar, para dividir. O sea, fórmulas realmente sencillas para que a final de cuentas haga un proceso y nos entregue un cierto resultado. Es lo que viene a ser la hoja de cálculo. El programa pues, viene a hacer eso mismo, pero de una manera mucho más potente. No es lo mismo lo que yo pueda programar en Excel, que pues tiene sus limitantes con lo que yo sé manejar Excel, a lo que han programado empresas de categoría mundial, como es Bentley en este caso, que programó StatPro. Y en ese punto hay que tener otra cosa en cuenta sobre nuestros análisis de las estructuras. Los programas que ocupamos aquí en México de manera más comercial, de manera más común, llamarlo así, son prácticamente son tres, que es StatPro, ETABS y SAP 2000. Tenemos otros softwares, hay otros programas también muy buenos, muy útiles, pero prácticamente si tú estás dedicado al cálculo estructural, pues vas a manejar alguno de estos o la empresa donde quieres trabajar, pues, de seguro maneja alguno de esos programas. Bueno, comentamos entonces que los programas pues no son mexicanos y por lo tanto se relaciona con algo que mencionamos, el manejo de las normas. Estas normas pues precisamente aplican aquí en México. Mm, Esto también se los comento porque hemos tenido algunos integrantes en los cursos de otros países, principalmente de Sudamérica, ya por su cercanía geográfica a México. Y bueno, pues ellos nos comentan, por ejemplo, algunas diferencias que se tienen entre lo que ellos manejan y lo que están aprendiendo aquí, pero pues planean realizar proyectos pues, aquí en México. Por ejemplo, entre las diferencias que se tienen, pues es que nosotros aquí en México, dentro de nuestras normas, no vamos a encontrar eh, algo que haga referencia a la varilla de 7 octavos. Si bien conocemos la varilla de 3 octavos de pulgada de diámetro, de 4 octavos o media, de 5 octavos, 6 octavos, pero decimos que la varilla de 7 octavos no existe. No quiere decir que no exista, más bien aquí en México pues no la venden. Simplemente vamos a la casa de materiales y si pedimos de 7 octavos, pues así que no existe. Pero en países de Sudamérica manejan varillas de 7 octavos, puesto que ahí las puedes ir a comprar. Y sus normas traen referencias sobre cómo usar las varillas de 7 octavos, en qué casos, en qué limitaciones y todo relacionado a esa parte, pues que tiene que ver con la zona geográfica. ¿Por qué comentamos esto? Pues por lo mismo que este tipo de programas que es StatPro
no le da tanta relevancia a las normas mexicanas. Si bien tiene una parte de normas cargadas de México, no son actuales. Al menos esta versión que estoy manejando y otras versiones que he visto un poco más recientes manejan normas de anterior al año 2000, como de 1994 son las normas que manejan. Entonces, un programa como tal no nos va a hacer un diseño hablando de que nos diga cuántas varillas, cuántos estribos, qué recubrimiento. Más bien, un programa pues nos ayuda para poder calcular muchas cosas de manera rápida, así como decíamos en Excel, pero mucho más potente para poder obtener ciertos resultados y sobre ellos aplicarle el criterio de las normas y darle solución a un proyecto. ¿Ok? Entonces, ahí vamos viendo que analizar una trave no solo implica que sepamos matemáticas, que sepamos eh, física, implica también que conozcamos cuestiones de las normas, de los procesos constructivos, de los orígenes, de los programas que utilizamos, de la eficiencia o resultados que nos pueden entregar. Si bien yo puedo al día de hoy aventarme todo un proyecto aquí en Excel, pues me va a ser complicado. Si lo puedo hacer, me va a tardar un poco, pero si no tengo un conocimiento más aplicado a otras herramientas, pues me va a limitar. A diferencia de un programa como StatPro, que nos ayuda a realizar el cálculo de manera muy rápida, de manera sencilla, y con ello poder pasar a otras cuestiones como es el criterio de obra, como es los materiales disponibles, como es resistencia de materiales, es decir, otras partes que también tienen que ver con el análisis de la estructura. Para que relacionemos un poco lo que comentábamos sobre las normas, vamos a ver aquí que este modelo, les quiero mostrar aquí un poco de lo que lo compone. Se trata de una estructura, de un nivel. Quiero que veamos aquí las medidas, porque eso nos da idea también de qué estamos realizando. Aquí las medidas máximas en la losa que se tiene es de 10 metros y de este lado hasta 14,16 metros. Creo que poquito menos, pero bueno, son los nodos que aquí agarré ahorita. La altura que se tiene, pues tampoco es tan grande que digamos, 3,4 metros ya desde la parte de la base, desde la cimentación. Aquí se pudo modelar todo, desde la cimentación con zapatas aisladas, perdón, zapatas corridas, y lo que llamamos nuestras traves, contratraves, perdón, con el uso de dados de concreto, unas columnas y traves. Vamos a enfocarnos a esa parte que son nuestras traves. Y les recuerdo también cualquier duda, pregunta que se tenga, pueden ir comentando sobre las normas, sobre el reglamento, sobre el programa, sobre los cursos, sobre los alcances, sobre el proyecto que ustedes tengan y que expliquemos cómo se relaciona con lo que estamos aquí comentando, cómo aplica, porque todo esto tiene muchas más aplicaciones que las traves, pero aquí lo enfocamos en esto. La idea es que puedan salir, terminar este webinar con una información que sea otro grano de arena, aunque sea en la parte del conocimiento que van formando. ¿Ok? Al final así se hace todo ese conocimiento, de poco en poco. Bueno, aquí lo que quiero que veamos es la disposición de las traves. Muy bien, tenemos de este lado las dimensiones de 9,45, 12,96. De hecho, tenemos algo que llamaríamos un tablero un poquito grande, vamos a revisarlo, con dimensiones de 4 por 6,48. Vamos a hacerlo aquí. 25,92, un tablero de 26 metros cuadrados. Recordemos que las normas y el reglamento no nos limitan a qué tan grande debe ser un tablero. A veces la práctica ya nos dice, pues más o menos de qué tamaño podría ser nuestro tablero para que pase ciertas revisiones. En este caso, pues se ha decidido que tenga estas medidas, pero eso tiene una cierta afectación en la estructura o al momento de ir estructurando.
Por ejemplo, vamos a revisar, aquí está, esta parte es lo que quiero que veamos, que es el diagrama de formación, ¿no? Cómo se estaría moviendo nuestra estructura debido a una combinación casos de carga. Y ahí lo podemos ampliar nosotros, así que se vea muy pequeño o que se vea muy exagerado. Podemos estar revisándolo, pero a final de cuentas lo que nos ayuda es a darnos una idea del comportamiento eh, físico de la estructura. Ok, por aquí veo una de las dudas. ¿Qué diferencia existe entre el software de StatPro a una calculadora gráfica? Bueno, aquí va eh, algo que nos puede ayudar a entender un poco más. Por ejemplo, eh, ¿dónde puedo hacer yo mi currículum? ¿Lo puedo hacer en Word o lo puedo hacer en Excel o lo puedo hacer en Photoshop o lo puedo hacer en PowerPoint o lo puedo hacer en StatPro? Entonces, para cada eh, problema al que le vamos a dar solución, hay una herramienta que es más óptima. Si pensamos en hacer un CV, escribir mi currículum, pues me imagino entonces ir a Word, por ejemplo, porque tiene muchas herramientas para facilitarme ese trabajo. Pero si yo pensara en hacer una tabla de gráficos que me muestre ahí un calendario de obra, unos gráficos más detallados, pues ya me pensaría ir, por ejemplo, con Excel o con otros programas que sean más detallados. Una diferencia entre este programa y una calculadora gráfica es que este programa tiene un enfoque hacia la construcción y nos ayuda a poder de traves, de losas, de vigas, de columnas, de elementos constructivos eh, y su comportamiento pues, de manera más rápida. Una calculadora gráfica sí nos puede ayudar bastante con hacer el cálculo, con resolver matrices, con darnos precisamente gráficos sobre el comportamiento de los elementos. Pero esa calculadora también te podría ayudar, por ejemplo, a eh, resolver si- un, un sistema de un motor eléctrico, ¿no? Un motor de combustión interna. O sea, cómo va a funcionar con sus diferentes diámetros de los émbolos, de pistones, la longitud de recorrido. O sea, también ayuda para ese tipo de cosas, pero no tiene un enfoque exacto para resolver cosas de ingeniería civil o de construcción. Sí lo podemos hacer, pero nos va a costar más en ese tipo de situaciones. Lo mismo, pues aquí en Excel, les decía, yo puedo hacer todo mi cálculo de sismo, de deflexiones. Sí, se puede. ¿Me voy a tardar más? Pues sí, esto está pensado para hacer proyectos estructurales de casa, habitación, de edificios. Pues no, no está pensado para eso. Tiene su propio enfoque. Entonces, principalmente la diferencia entre usar uno y otro software es el enfoque del proyecto que tú quieres realizar. Muy bien, espero haya quedado un poquito más comprendido. Eso nos ayuda pues sí, a identificar qué herramienta es la que voy a utilizar para el trabajo que necesito. Aquí lo que vemos pues es esa deflexión, pues lo vemos muy exagerado, no es que la estructura le vaya a ocurrir esto, para nada, simplemente pues de manera visual, para que lo entendamos mejor. De manera visual, de manera representativa. Lo voy a acortar un poco, pero lo que vemos, a grosso modo, creo que sí es un poco más sencillo de identificar, es este comportamiento. Vemos aquí que en la parte del medio, precisamente le llamaríamos la deflexión, el desplazamiento que ocurrió desde este nodo hasta el nodo desplazado, pues es grande. No es que sea así de grande, sino, como decimos, se puede amplificar, pero a grosso modo vemos que posiblemente en esta zona los desplazamientos que ocurren ahí o las deflexiones sean muy críticas y posiblemente no cumpla alguna revisión. Eso es parte de analizar. Analizamos o razonamos o eh, pues simplificamos un problema que es revisar que toda la estructura se encuentre dentro de los desplazamientos correctos, pero vamos a checar principalmente esa trave. Las otras no creo que me preocupen tanto, se desplazan, pero bueno, yo creo que estarán dentro de un permitido. En el otro sentido, parecido, se desplazan, pero como que no tanto.
vamos a revisar los desplazamientos que se presentan en esa zona. Ok, aquí veo una de las dudas también. Muchas gracias. Dice, los cursos de StatPro los dan con la versión que está usando ahorita, V8i o la versión Connect Edition. Mm, Los intentamos realizar un tiempo con la Connect Edition. Se complicó por la visualización de las herramientas y actualmente los manejamos con esta versión que estoy utilizando, que es V8. No hay tanto cambio realmente al aprender a trabajar esto, pues, aprendes a ocupar Connect Edition si es que te lo requieren en una empresa, ya específicamente que uses esa nueva versión. Y decidimos regresarnos por la facilidad de algunas ciertas herramientas. Eh, de igual manera, pues, se da con este programa, les ayudamos con la instalación de este programa, con la activación, pero bueno, se ha tenido compañeros y se ha tenido la explicación también con Connect Edition. Cambia un poco la visualización de las herramientas, pero el proceso y la forma de trabajo es similar. Mm, Ok, aquí veo algo importante. Al terminar este curso uno será capaz de, bueno, principalmente lo que eh, van a poder estar realizando es la parte del modelado, la parte de identificar cómo aplica aquí las normas, cómo aplica el reglamento, cómo trabajar desde cero con este tipo de proyectos en el que metimos cimentación, metimos también nuestras cargas, casas de cargas, combinaciones. Esto es parte de los temas que realizamos. Mm, Podemos asegurar que van a estar aprendiendo esto siempre que estén practicándolo. Se dejan algunas tareas, se dejan ejercicios, y si bien hay compañeros que realizan los ejercicios, preguntan sus dudas, practican y se les va apoyando en cada duda que va surgiendo, pues son quienes más han enviado modelos, inclusive totalmente distintos, nuevos que van haciendo. En contraparte, pues también tenemos otros compañeros que por razones pues, no realizan alguna tarea o no se conectan inclusive a las sesiones o no preguntan dudas. Y bueno, pues esto también es otra cuestión. Así vamos a estar trabajando pues, el modelado desde cero para que aprendamos a identificar esa geometría, esas secciones, materiales, cargas, casos de cargas, combinaciones, cómo visualizar los resultados, que de hecho voy a esa parte ahorita. Ojo que el curso no trata de hacer un proyecto de 0 a 100. A veces nos comentan que quieren desde hacer los planos arquitectónicos, proponerlos para proponer la estructura, para proponer la cimentación, para proponer armados, para proponer detalles, hacer los planos, hacer su memoria de cálculo, revisar cuestiones de adaptación a obra. O sea, todo eso es parte de un proyecto más completo. Aquí nos enfocamos al uso de esta parte para todo el proyecto. ¿Ok? Muy bien. Ok. Si hay otra duda, por ahí también lo reviso. Mm. Bueno, vamos a ver esos desplazamientos. Entonces, que comentamos que ahí se ve pues, algo crítico. Les comento también, ahorita tenemos 15 minutos más aproximados del webinar para que esas dudas pues no las dejen al final. Vamos a pedirle aquí al programa los desplazamientos que se presentan en el eje Y o de manera vertical, al menos así lo marca el programa. Y aquí nos indica esos desplazamientos provocados por distintas acciones. Por ejemplo, aquí nos dice que estos nodos que estoy aquí resaltando, vemos que casi son los de la orilla, aquí en medio y en esta parte también, o sea, donde se conecta con la otra trave, se tienen desplazamientos que llamaríamos pequeños, menos 0,62 centímetros, a medio centímetro. Hasta inclusive por acá menos 0,9, o sea, ya como 1 centímetro, provocados debido a ciertas dual case, combinación de caso de carga, que se presentan en esas zonas. Entonces vemos ahí al menos que pues, no se ve tan crítico. Esto pues, se debe revisar con lo que la norma nos indique.
ahorita lo checamos. Y acá vienen otros desplazamientos que vemos que se presentan como ya intuíamos que podía suceder y tienen el valor de 2,16 centímetros. 2,17 todavía. Y ahora aquí viene la pregunta, ¿es correcto que tenga esta deflexión o no es correcto? No hay un número pues, exacto que nos diga siempre que una trave tenga una deflexión de tanto, cumple. Pero si tiene de tanto, ya no cumple. No hay algo así porque eso es también a veces de lo que queremos ahorrarnos, hacer un análisis. Analizar no es aprenderse tablas que ya indiquen ciertos valores. Si bien dentro de todo el cálculo muchas veces ocupamos tablas, muchas veces hay ciertos valores por escoger, la mayoría de las veces no es así. Hay que hacer una serie de fórmulas, un procedimiento para poder llevar a cabo un cálculo que nos determine un resultado. Esto a veces lo piensa un poco más las personas que no se dedican directamente a la construcción y nos llegan a preguntar, oiga, arquitecto, ingeniero, ¿cuál es lo máximo que se puede colgar la trave, colgar la losa? ¿Qué tanto se permite que se colgue? Pero responderlo pues es complicado, perdón, porque digo, no hay un número exacto que nos diga que siempre va a ser así para todo. Y para esto a veces también nos comentan, es que mi vecino, es que me dijo, es que el albañil dice que es así, y pues como ya lleva años, como ya ha hecho mucho, pues dice que es así, y yo confío en que es así. Pero es nuestra responsabilidad también pues, explicar de dónde estamos haciendo un análisis, qué datos intervienen en el análisis, qué información se debe de conocer para llevar a cabo el proyecto, el análisis, y que hagamos ver que muchas veces pues un maestro, un albañil, conoce algunos aspectos de esa información, pero no conoce todo lo que viene detrás de un cálculo, de una parte analítica. Vamos a ver aquí lo que nos indica la norma. Ya que viéramos esto. Estamos aquí en el apartado de concreto. Seguimos hablando de traves de concreto, en el que nos habla de deflexiones límite. Y nos dice aquí, las dimensiones de los elementos de concreto deberán ser tales que las deflexiones puedan sufrir bajo condiciones de servicio o trabajo no excedan los límites A y B. ¿Ya? Revisa estos dos y eso es lo que debe cumplir. Y aquí nos dice, si al flexionarse un elemento no se dañan otros elementos estructurales, puedes flechar tu trave 5 milímetros más el claro dividido entre 240. Pero si al flexionar, perdón, ese elemento se dañan otros elementos estructurales, solamente puedes flecharlo 3 milímetros más el claro entre 480. ¿Ok? Y pues a veces es complicado decir esto a algún cliente, ¿no? Alguna persona que no se dedica a esto. Si le decimos, es que se puede flechar 5 milímetros más el claro dividido entre 240, pues se siente que no damos una respuesta o que no sabemos realmente cuánto es. Pero bueno, tenemos que buscar esa forma de poder presentar esa información. Lo mismo sucede, pues, con esta parte de análisis de traves. Hay que buscar la forma de poder explicarlo, de poder pues, entenderlo. Ahí les hago un paréntesis también para uno de los cursos que está más relacionado con la parte de entrevistas de trabajo. Desarrollamos ya el curso de elaboración de currículum vitae, su CV o hoja de trabajo, como lo ubiquen mejor, para entrevistas de trabajo. Lo tenemos también en la página web. Por el momento se ha colocado de manera gratuita, simplemente pues, tienen que registrarse. Ahí está el curso, el material de descarga también. Está ahorita de manera gratuita en este mes y les puede ayudar para pulir un poco de cómo explicar precisamente su experiencia profesional, cuándo debemos de colocar nuestra cédula o por qué no la colocamos, nuestra foto, cómo debe de ir, el número de contacto, se coloca o no, si tenemos bueno, si somos solteros, si tenemos una relación, eso se coloca, no se coloca, nuestro
objetivo de vida, eso va o no va. Bueno, pues ahí lo van a encontrar de manera más extensa, más explicada con ejemplos y tenemos ese curso también para quien le ayude ese tema. Aquí continuamos entonces con pues calcular esto. Vamos a ver. Decimos entonces que el claro que estamos viendo que no se fleche, aquí hay una columna, de hecho, entonces el claro que queremos que no se fleche o revisar cuánto se puede flechar es este y este. En realidad pues es de 6,48 metros. Vamos a hacer esta opción de cálculo que dice, al flexionarse no se dañan otros elementos estructurales, o sea, no hay otros elementos que estén abajo de la trave o que puedan sufrir, o un muro encima que se pueda dañar. Entonces, es 5 milímetros más el clavo dividido entre 240. Vamos a hacer. Decíamos que el claro lo tenemos en 648 centímetros. Vamos a pasarlo ya a centímetros. 648 centímetros divididos entre 240. O sea, nos habla de 2,7 centímetros. Todavía nos dice que puede ser más 5 milímetros. O sea, podemos flechar esa trave hasta 3,2 centímetros. Es que entra en lo permitido. Decíamos que aquí el análisis nos dio 2,17. Entonces, ¿cumple o no cumple? Bueno, pues eso es lo que expresamos en una memoria de cálculo. Básicamente, una memoria de cálculo es hacer una comparativa de lo que se presentó en el resultado del cálculo contra lo que nos permite o sí, nos da permiso la norma de que se pueda presentar. Ese es básicamente un, eh, una memoria de cálculo. También dentro de la página web de Ingenia van a encontrar el curso Elaboración de Memoria de Cálculo. Este curso ya no lo tenemos gratuito, lo tuvimos también gratuito en los primeros días de lanzamiento, ahorita ya lleva unos meses ahí, un mes me parece más o menos, pero bueno, ya no lo van a encontrar gratuito, pero lo tenemos también con un costo bastante accesible que pues les puede ayudar a complementar todo esto. Esto en la página web lo pueden identificar. Vale, entonces continuamos con esta parte de analizar. Estamos viendo aquí que revisamos los resultados que nos dio un cálculo, que decíamos el cálculo es una parte de ir analizando, pero vimos que el desplazamiento que se presenta está dentro de lo permitido, 3,2. Si por algún motivo este desplazamiento fuese más grande, pues tenemos que eh, buscar la forma de que se reduzca, poniendo un peralte más alto, poniendo algún tipo de columna intermedia, algo que también sea coherente, que sea bueno, poniendo un muro, eh, incrementando alguna dimensión. O sea, hay que empezar ya a reestructurar un proyecto. Y seguimos pues analizando y revisando qué sucede, qué va a pasar. Ok, aquí veo algo de las dudas. ¿Puedes repetir lo que mencionas del cálculo? Mm. Sí, comentamos que una parte es calcular, es toda la parte numérica, es tal cual hacer suma, resta, multiplicación, división, integrales, matrices, todo lo que entra en matemáticas. Y decíamos que para eso pues, nos ayudamos de calculadoras, decían ahí calculadora graficadora también. Nos ayudamos de hojas Excel, hojas de cálculo precisamente, pero esa parte es meramente hacer números, o sea, hacer multiplicaciones, sumas, restas. ¿Mm? Entonces, el cálculo no es exactamente analizar, porque para calcular, pues nos valemos de un programa. Como por ejemplo aquí está Pro, pues lo que realiza este programa internamente, pues es toda la parte del cálculo. Aquí tiene un historial, o llamámosle una caja negra, ¿no? En el que el programa fue recibiendo la información, recibiendo materiales, recibiendo cargas, recibiendo combinaciones, recibiendo características hizo todo lo que son matemáticas, hizo sumas, restas, multiplicación, división, matrices, todo eso hizo con diferentes matricial, método de flexiones, método de rigideces, métodos energéticos, todo eso lo hizo el programa, o sea, todo el cálculo y me dio los resultados. Y ahora yo estoy analizando, revisando si cumple, si no cumple. Entonces, bueno, mencionamos que es distinto calcular que analizar. Normalmente cuando
empezamos nuestra vida profesional dedicándonos a la estructura, iniciamos un poco más como calculistas, o sea, como, digamos, un chalán que le ayuda al que analiza, pero le ayuda con hacer números. O sea, tú ponte a multiplicar, tú ponte a dividir, ponte a meter datos, esa es tu chamba. Ya el que tiene un poco más de más experiencia es el que se pone a revisar, comparar con las normas, comparar con el procedimiento constructivo, darle vueltas y revisar si pasa o no pasa, qué hacer, qué hay que cambiar para volver a calcular y que ya surja todo el proceso de análisis. Entonces, normalmente sucede así, cuando vamos iniciando en el cálculo, pues iniciamos como, digamos, calculistas. Solo hago matemáticas, pero no me meto a la parte de diseñar, ¿no? Proponer varillas, proponer acero, proponer dimensiones, proponer refuerzos. Eso ya no es complejo, pero requiere un poquito más experiencia para que alguien ya haga todo el análisis. Ahora sí, que le eche, como decimos, que le eche coco, que le eche cabeza para ver qué solución se le da. Es dos partes distintas, pero el cálculo pues está implicado en el análisis. Bien, aquí entonces estamos, los desplazamientos presentes son menores a los permitidos. El que sea menor no quiere decir que sea adecuado. Eso es importante de razonar. ¿Por qué? Bueno, porque aquí al menos la norma nos dice si no se dañan otros elementos estructurales. Y por lo que vemos en nuestro modelo, vamos a visualizarlo así, no hay otros elementos estructurales que estén arriba o que estén abajo y que pudieran sufrir por la flecha de 2 centímetros que se presenta. No los hay. Pero, ¿qué tal si hubiese algún muro arquitectónico o una cancelería, un zaguán? Bueno, aquí no aplica tanto, pero, o sea, cosas que hubiera arquitectónicas aquí adentro. En ese caso, pues cambiamos el criterio, porque tendríamos que decir, bueno, aquí se va a flechar, ya lo calculó el programa y se va a flechar 2 centímetros, a diferencia de acá que es medio centímetro. Entonces, la diferencia que hay aquí, pues sí ya nos genera una cierta pendiente, nos genera que la trave pues ya ahora sí se vaya un poquito hacia abajo y puede ser que si yo quería poner un zaguán, una cancelería, una tabla roca, pues ahora ya no cuadre, o sea, ya no quede ajustado ahí, pues porque la trave ya está en forma de U y no me deja meter la cancelería o tengo que estar ahí haciendo pues como que doblando cosas para que entre en la estructura y el objetivo de la ingeniería es facilitar las cosas, no es complicar más el problema que ya se tiene. Siempre buscamos que todo sea más sencillo, que sea fácil de poder realizar. Entonces, si yo dejo que esta trave se esté flechando hasta 2.5, 2 centímetros, 2.5, puede ser que al momento de colocar un elemento arquitectónico abajo, sea difícil de poder colocarlo y que se tengan que hacer ahí cosas medio raras. Entonces, a pesar de que por norma ya cumple, sí, sí pasa, pero ya por arquitectura, por el razonamiento que estamos haciendo, puede que ya no cumpla y tengamos que modificar. Y ya lo justificamos con el cliente. Oye, pues sí cumplía así, pero si yo dejaba que se flechara 2 centímetros, tu ventana se iba pues estar dañando, no iba a entrar, tuve que aumentar el peralte, lo que hizo un aumento del costo de la obra, pero con ello disminuí la flecha hasta 3 milímetros. Y ahora tu ventana ya queda bien, no tiene problemas. Entonces le di solución a ese problema que se pudo haber presentado, haciendo pues, el análisis que implica el cálculo. Muy bien, eso lo comento porque al momento de ir nosotros desarrollando más criterio, pues van surgiendo más precauciones que tomamos. Normalmente nos damos cuenta que pues, alguien que va tomando más experiencia mm, puede contemplar y visualizar de mejor manera qué es lo que puede llegar a suceder y qué complicaciones se pueden presentar para resolverlas. Y es a ese tipo de personas el que buscamos en los proyectos, que puedan visualizar más allá de lo que no estamos aquí viendo, para que el día que ocurra, pues estemos, como dicen, estemos curados de espanto, ¿no? Que ya estemos prevenidos a lo que pueda pasar. Se entiende que pues cuando vamos iniciando no visualizamos tanto, pues no sabemos si está bien, si no, siempre pues, hay que estar capacitándonos, es lo que nos ayuda realmente.
Si bien la experiencia en obra pues ayuda, como comentamos, el poder conocer las normas, el poder conocer nuestros reglamentos, lo que se permite, lo que no se permite, las diferentes herramientas, hojas de cálculo, aprender más herramientas, pues nos va a ayudar a poder darle mejor solución a un análisis estructural de las traves, que solamente estamos hablando de ese tema, ¿sí? Análisis de traves de concreto. También hay que tener en cuenta que no estamos revisando todavía la parte de las fuerzas o momentos flexionantes o cortantes que se puedan presentar en el elemento. Aquí vemos algo que yo creo que todos hemos trabajado, lo hemos escuchado también, que son nuestros diagramas, diagramas de momentos flexionantes. Recordemos que estos nos indican la fuerza interna, por así llamarlo, del elemento. Aquí vemos una fuerza más crítica, aquí una fuerza más crítica, e inclusive hay puntos que no tienen fuerza flexionante aplicada, o llamamos donde el momento es cero. Como decíamos, a mano podríamos resolver esto con algún método que nos hayan enseñado, pero el problema no es que lo resolvamos, el problema es cuando tenemos 80, 90, 200 traves por resolver. Es ahí donde se complica, cuando un proyecto va creciendo. ¿Y quién puede ayudarnos a resolver muchas traves de manera rápida? Pues un programa que ya está, les valga, eh, programado pues, para poder darle solución a ese cálculo. El programa no me está analizando como tal el problema que tengo del proyecto, porque eso lo tengo que hacer yo con las normas que no trae cargadas, con consideraciones arquitectónicas que no conoce el programa, pero yo como humano, como persona, pues las desarrollo. Mejor que le Ok, ahí escuchaba dudas, les digo en el chat, por favor, si la pueden comentar y revisando. Este es igual para que pues, nos adentremos a la capacitación no solo al día de hoy, sino a futuro. Con todo esto que tenemos, por ejemplo, temas nuevos o no tan nuevos como inteligencias artificiales, no es que nos vayan a quitar el trabajo, que nos vayan a desplazar, más bien es una herramienta más potente que nos ayuda a considerar más factores que podemos enseñarle qué criterios tomar y con ello que nos dé soluciones un poco más avanzadas. Aún así, vamos a tener que estar ingresando información, trabajándola, modificándola, interpretándola. O sea, el análisis no se va a perder y no es que una computadora vaya a analizar por nosotros. Siempre se va a requerir alguien que esté tomando los mejores criterios, los criterios pues que se han aprendido a lo largo de toda su experiencia. Muy bien. Mm, Muy bien, aquí veo una pregunta importante y creo que ya también nos vamos despidiendo casi con estos últimos. ¿Cuál es el paso primero para aprender a calcular y analizar? Muy bien. Un par de recomendaciones para todo quien quiera realizar cálculo, quien esté más adentrado. De lo primero es eh, eh, diferenciar los temas que tienes que ocupar. Aquí ya les he comentado tres temas. Por ejemplo, el reglamento y las normas. El reglamento y sus normas hay que entenderlo, hay que revisarlo, eso es aparte. Las herramientas de cálculo como StatPro, como hojas Excel y la cuestión de obra. Bueno, aquí con esto que nos da recomendaciones de obra. O sea, hay que identificar qué partes componen el problema que me presenta la estructura. Y sobre ellos, pues ir entrando poco a poco. Conocer un poco el reglamento, un poco de las normas, que es lo más general, y un poco de las herramientas. Prácticamente podríamos decir que de lo primero, pues conocer un poco más de las normas y un poco más de reglamento, porque ahí pues nos van a guiar en todo lo que vamos a hacer más adelante. Ya posteriormente, pues conocer alguna herramienta como un programa, conocer también esta parte. Tal vez al final lo que podríamos dejar un poco sería la obra. ¿Mm? De todas maneras, cuando pasemos por las normas, ya nos vamos a dar idea de la obra y qué cosas pueden surgir. Les podría recomendar esos pasos. Primero, conocer las normas, el reglamento, conocer un poco más de eso. Después, conocer herramientas de cálculo y ya después implicarlas ya en un proyecto aplicado. Al menos en Ingenia, el curso que les recomendaría desde ceros, pues sería la parte de cálculo de estructuras de concreto. Ahorita estamos por iniciar en este fin de semana. Ahí
vamos trabajando el diseño de estructuras de concreto, pero desde la parte de reglamento, análisis de cargas, bajadas de cargas, revisiones de estado límite de falla, de servicio, o sea, desmenuzando lo que compone un proyecto. Es eh, desde cero, se van revisando los temas y podría ser uno de los buenos pasos para ir adentrándonos. Ok, por aquí otros más. Ajá, en los cursos que tenemos, pues sería ese principalmente, cálculo de estructuras de concreto. Sería como el primero, el básico, que les puede ayudar a entender más. Ya posteriormente les recomendaría este programa de StatPro. Tenemos también memoria de cálculo, que sería el que, bueno, ese a lo mejor lo dejaría al final, porque tenemos otro que es análisis de viento, pero ya depende de ustedes, de cómo lo requieran en el tipo de estructura que van a hacer. Y ya, al final, la parte de memoria. Antes de Revit estructural, Revit se ocupa más principalmente para documentar planos, o sea, para generar sí, planos de planta en 2D, en 3D, isométricos, se maneja también para cuantificaciones, renderizaciones y la parte estructural, pues para modelado de acero de refuerzo, cálculo de volúmenes. Ese sí lo dejaría un poquito más al final, puesto que ya es documentar toda la información que ya se hizo antes. Digamos que es lo último. Ya calculaste, ya diseñaste, pues ahora dibújalo. Ahora genera ya el plano que se va a utilizar. Sí lo dejaré un poquito después. En la parte de Revit, primero Revit Arquitectura, porque es un poquito más sencillo de ir entendiendo, y ya después Revit Estructura, y al final instalaciones. Mm, Muy bien, por aquí veo que muchas gracias por tus valiosas aportaciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se encuentra también aquí, pues, tomándose el tiempo, esta dedicación. Como les digo, esperamos contribuir con un pequeño grano de arena en el conocimiento que tienen y que esto pueda también tener su reflejo, pues, en todo lo que ustedes realicen. Y- perfecto. Por aquí veo un compañero que ya había tomado Revit Arquitectura. También muchas gracias por la confianza. Creo que no me dejarás mentir que es un poquito más sencillo el programa, adentrándose ya a estructura, pues la ventaja es tener los conocimientos de arquitectura. Y bueno, pues con esta parte vamos a ir finalizando. Y como les comentaba, si hay otras dudas, otras preguntas, adelante, todavía lo alcanzamos a checar. Y bueno, les comentaba sobre los cursos, estamos por iniciar en este fin de semana iniciamos algunos, esto lo van a encontrar en la página web, les mandé el enlace al chat. Es de la parte de los cursos en vivo, cursos a través de Zoom, como lo estamos haciendo aquí ahorita, en el que ustedes se conectan, les vamos pues, orientando con ejercicios, con dinámicas, explicando el tema, así como lo estuvimos haciendo aquí, pues paso a paso, respondiendo dudas. Ahorita son las fechas más próximas que tenemos para inicio. Bueno, estos iniciaron, perdón, ya veo que aquí iniciaron este fin, pero iniciamos todavía en este sábado que viene con estos cursos. Cálculo de estructuras de concreto, era el que les decía, es un poco más básico. StatPro, que sería como el segundo, pero también nos ayuda, y otros cursos que les pueden ayudar en otras áreas. Análisis de precios unitarios, control de obra, los de Revit, y a otros de StatPro y cálculo que ya vienen en fechas posteriores. También les recordaba sobre los cursos, aquí los llamamos cursos online, son los que ya están pregrabados. Ahorita les mencionaba sobre el curso de elaboración de currículum vitae, que lo tenemos gratis en este mes, y algunos otros que ahorita hemos subido. Vamos a estar trabajando con subir otros cursos que ya nos han solicitado y algunos que ya tenemos contemplados dentro de nuestros planes de estudios. No es del todo eh, sencillo ir subiendo un curso, hay que pasarlo por diferentes estándares que llamamos o pruebas de calidad para poder hacerlos llegar hasta ustedes. Entonces preferimos tener pocos cursos que cumplan las expectativas que tenemos con cada alumno a mandarles todo un repertorio de 1000 cursos que no sean lo más adecuado. Entonces es preferible pues, dejar un buen cimiento en lo que hacemos. Y ahora sí, es con esta parte finalizamos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por tomar el tiempo para estar en estos webinars. Nos ayuda mucho a poder continuarlos. La próxima semana, el día martes, estaremos realizando otro conforme a los temas que nos han solicitado y algunos que ya tenemos preparados. No olviden
compartir esta información que han aprendido. También revisar la página de Ingenia, tanto para cursos que son pagados, cursos que son gratis. Aprovechenlos en su momento y cualquier duda, comentario, pues también a través de las redes sociales se pueden comunicar para un seguimiento más personalizado. Que tengan muy buena noche todos y muchas gracias. Hasta luego.